6. Y vamos a dar lectura al versículo 12, del 12 al 16. Recordarle a los varones la reunión para el viernes, reunión de varones, todos invitados. Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 16. Y dice de esta manera, yo voy a leer para ustedes. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hablar de esto, de este tema, de esa guerra, la batalla del Armagedón. Y pedirle al Señor sabiduría y entendimiento. Hay cosas que se disciernen espiritualmente. Amén. Es decir, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que Él revele y Él nos dé ese entendimiento que naturalmente no lo podríamos lograr. Por eso Pablo dice que el hombre natural no percibe, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque carne y espíritu son en contraparte, siempre están, lucha uno contra el otro. Entonces lo espiritual no lo vamos a poder entender o discernir carnalmente. Se necesita que intervenga el Señor. Amén. Y en las oraciones, hermanos, siempre pídale, Señor, denos entendimiento, denos sabiduría, dele claridad al predicador. Que el predicador nos enseñe claramente y no nos confunda. Por eso es importante que usted ore por el predicador. Amén. Para que el predicador no se haga bolas. Amén. Y no se meta tanto y que después no sabe cómo salir. Así es que pidámosle al Señor entendimiento y sabiduría. Amén. Cierre sus ojos y ore, hermanos. Señor Jesús, bendito Dios, damos las gracias por esta hermosa oportunidad de estar reunidos en su presencia, por escuchar su palabra. Denos, Señor, entendimiento. Ayúdenos a discernir, oh Dios, su palabra. Ayúdenos, Señor, a obedecerla y compartirla, bendito Dios. Reprenda todo espíritu de confusión y denos claridad en el mensaje. Ayúdeme, Señor, a presentar el mensaje claramente y que sea, oh Dios, obrando, que sea hablando, que sea, Señor, edificando a su pueblo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Amén. Entonces, tomando este tema, hermanos, este capítulo 16 es el derramamiento de las copas, que sería ya la última, una de las últimas partes de los eventos de la gran tribulación. Recordemos que la gran tribulación será tribulación durante 7 años, llamando la segunda parte la gran tribulación. Entendiendo que todo lo que va a suceder en este tiempo se va a ir intensificando, como a la mujer que está en embarazo le van intensificando los dolores antes de que llegue el parto. Las copas de las que nos habla este capítulo 16 es la ira de Dios derramada. Amén. Y acá nos habla entonces de ese gran día del Dios Todopoderoso del que hemos venido hablando todo este tiempo. Ya hace rato atrás que empezamos a hablar de los juicios de Dios, que vienen a terminar entonces en esta parte de las copas que serán derramadas. Cada una de esas copas que son derramadas, entendemos que es un juicio de Dios que se va intensificando y que pues claro,
muchas de las situaciones que narra la Biblia nos parece como horror, ¿verdad? Como cosas que pareciera que la Biblia no debería de hablar de esas cosas. Pero siempre tenemos claro que la palabra de Dios, la intención es esa: presentar el Señor su mensaje, presentar el Señor sus promesas y la realidad de la humanidad. Amén. Porque esa es una realidad. La palabra de Dios, hermanos, cuenta la realidad de la humanidad. Si Dios quisiera como maquillar el mensaje, la Biblia no nos contaría la cantidad de veces que cayeron los hombres de Dios, ¿verdad? Llámense patriarcas, llámense reyes, llámense apóstoles. Nos presenta la parte o el área débil del ser humano y la gran necesidad que todos tenemos de Dios. Amén. Por eso, si la Biblia, hermanos, quisiera esconder eso, lo hubiera podido maquillar el Señor. No hablemos mal de nadie. Todo está bien y todo es perfecto. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Pero el ser humano es imperfecto. Amén. Y de allí la gran necesidad que todos, absolutamente todo ser humano, necesita a Dios. Cuando la Biblia entonces nos presenta esta situación, hermanos, desde todo el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de la gran cantidad de guerras que hubo. Hay quienes hoy en día se preguntan cómo un Dios de amor pudo permitir, o hoy en día un Dios de amor puede permitir que estas cosas sucedan. La raíz de toda la maldad que hoy existe es el pecado. Tengámoslo en cuenta. El pecado distorsiona al ser humano. El pecado le distorsiona los pensamientos. El pecado hace que la persona quiera hacer, quiera obrar de acuerdo a sus propios razonamientos, pensamientos, designios. Y cree que hace bien y termina haciendo mal. Esa es la razón principal de todo, hermanos, el pecado. Eso es lo que movió al Señor venir a este mundo para salvar a los pecadores. Y esa es la razón, el por qué predicamos el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos habla de toda esta cantidad de guerras que hubo en el Antiguo Testamento, las que nos presenta en el libro de Apocalipsis, todo esto es por causa principal del pecado. Pero si miramos entonces el Antiguo Testamento, miremos, hermanos, que todas esas guerras que hubo en la antigüedad, recuerden que Israel era un pueblo terrenal con promesas terrenales. Dios le prometió a Israel que iban a poseer la tierra, pero para poseerla tenían que pelear. Amén. Y llegar entonces a obtener la tierra que Dios les había prometido. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas cosas. La Biblia nos enseña sobre los mandamientos y aquel que dice no matarás. Y ese no matarás lo aplican o lo quieren aplicar para todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero en realidad ese no matarás literalmente significa dar muerte intencional o premeditada a otra persona con malicia. En otras palabras, eso es asesinar. Amén. Y eso es lo que el no matarás significa. La razón entonces por la que el Señor permite que hoy en día haya ejércitos en toda nación. Romanos 13 nos enseña que es la labor de esos hombres que están allá, de esos hombres que están ahí defendiendo. Amén. Toda nación tiene entonces su ejército quien defiende los intereses de su país. Ahora, hay gobernantes que son corruptos en su gran mayoría,
Pero hay quienes otros sí están para defender. Un caso claro, hermanos, es la manera en cómo Estados Unidos a través de la historia ha defendido al pueblo de Israel. No nos olvidemos la promesa de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y Estados Unidos ha estado siempre, y algunos otros países, en pro, en favor, en defensa de Israel. Y claro que Dios bendice, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve las guerras y Israel peleó contra los amalecitas, y por allá en la cumbre estaba Moisés con las manos levantadas, y por allá abajo en el valle Josué y el ejército peleando. Recuerden que ellos estaban peleando para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, por supuesto que también continuaron esas batallas y esas guerras. Algunas el Señor mismo les mandó a hacerlas. Amén. Algo que nosotros entonces debemos, hermanos, de tener claro es que todas las cosas están en las manos de el Señor. Cuando hablamos entonces del tema de las guerras, siempre será un tema controvertido en el mundo y en la iglesia. Y esto no es de hoy en día. Siempre ha habido controversia respecto a este tema. Amén. Entonces, miremos que hay diferentes opiniones y diferentes puntos de vista respecto a lo que tiene que ver con las guerras y lo que tiene que ver con Dios. Amén. Algo importante también de recalcar, hermanos, es que en el Nuevo Testamento el reino de Dios no es de este mundo. Por eso, si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento ya las guerras o las batallas del creyente no son contra personas, ¿verdad? La batalla nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios. De ahí que Pablo en Efesios capítulo 6 nos manda vestirnos de la armadura de Dios para que podamos luchar, podamos batallar y podamos vencer en el nombre del Señor. Amén. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esas cosas claras. Amén. El propósito de Dios es la destrucción de la maldad y no de las personas. Eso es, hermanos, lo que va a suceder en esta última batalla, o una de las últimas batallas, llamada el Armagedón. Eso es lo que sucederá, porque la intención de Dios siempre será la destrucción de la maldad y no de las personas. Pero hay personas que no quieren saber nada de Dios, que le dan la espalda a Dios. Y claro, van en sus propios caminos. Dios no los va a obligar, pero entonces los va a dejar que vayan en sus propios caminos y van a tener que asumir sus propias responsabilidades o consecuencias de esas decisiones. Entonces, el Señor nuestro Dios siempre, hermano, busca el bienestar. No veamos al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de juicio, un Dios enojado, pero el Dios del Nuevo Testamento cambió y es un Dios de amor. No, es el mismo Dios porque no cambia. La Biblia nos dice que Él es inmutable. Amén. Entonces, hay gente entonces que se escandaliza porque ¿cómo la Biblia va a narrar esas atrocidades? Pues sí. La Biblia nos presenta la realidad de la humanidad y la realidad del pecado y qué es lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Lo destruye totalmente. Entonces, esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de mirar, de saber y de tener esa comparación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eclesiastés 3:8 dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz.
a través de la historia de la humanidad, siempre ha habido guerras, porque el ser humano siempre ha querido gobernar al ser humano, pero nunca se ha querido dejar gobernar por el Señor. Toda la historia de la humanidad ha sido el mismo ser humano queriéndose gobernar a sí mismo. El ser humano no se sabe gobernar a sí mismo. Mire toda esta cantidad de años que Dios ha dado. Por eso cuando venga, hermanos, el tiempo, la etapa, la época del milenio, esa es la parte donde Jesús va a demostrar cómo se gobierna. Porque Él es el príncipe de paz. Él es el gobernante por excelencia, el rey de reyes, el señor de señores. A través de toda la humanidad, entonces, siempre ha existido esto, de quien quiere subir al puesto alto y quiere gobernar a todos. Pero lo triste es que no se quieren dejar gobernar. Mire que cuando el Señor era quien gobernaba a Israel, quien les dirigía, les guiaba, les ayudaba, les sustentaba, Israel simplemente le dijo a Samuel: queremos tener un rey como las otras naciones. Y Samuel se entristeció. ¿Cómo? Ya no les gustó cómo Dios los gobierna. Y hoy en día hay mucha gente que no le gusta que Dios lo gobierne. Si supiera de lo que se está perdiendo, el dejarnos gobernar por Dios, que Él guíe nuestras vidas. Pero Israel no quiso dejarse gobernar por Dios y entonces lo gobernaron reyes. El primero fue elegido por Israel, Saúl. Y ya miramos cómo le fue a Saúl. Y después vinieron los otros reyes, después vino la división y después vino el cautiverio. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuevamente lo repito, no se sabe ni gobernar a sí mismo. ¿Cómo va a gobernar a otro? Pero cuando uno se deja gobernar por el Señor, uno tiene la capacidad de él para poder gobernar, ayudar, dirigir, aconsejar a otros. Por eso esto de las guerras, hermano, hay innumerables guerras a través de toda la historia. Usted ha oído de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y hay quienes dicen que posiblemente el Armagedón sea la Tercera Guerra Mundial. Pero esta será la peor de todas las guerras, porque acá estará involucrado absolutamente todo. Y acá ya no estamos hablando para esa época de cualquier armamento, ya estamos hablando de armamento nuclear. Ya estamos hablando de ejércitos desarrollados y grandes ejércitos. Entonces, esto de las guerras, hermanos, siempre ha habido. En una de las señales de los últimos tiempos es que habrá guerras y rumores de guerras. Amén. Entonces, esto es parte entonces de la historia de la humanidad. Abriendo un paréntesis y pensando entonces respecto a un cristiano puede ser militar, un cristiano puede ser soldado. ¿Usted qué cree? De igual manera es un tema controversial, porque hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no. El Nuevo Testamento entonces revela que el reino del Señor no es de este mundo. Amén. Jesucristo en una ocasión le dijo a Pedro cuando venían los soldados romanos a apresar al Señor. Recuerda la historia, dice que Pedro saca la espada y le tira el espadazo a Malco. Más que Malco alcanzó y le cortó la oreja. Y Jesucristo no le dijo, bien hecho, Pedro. Casi le corta la cabeza, no. El Señor recogió la oreja y se la puso. Y le dijo a Pedro, mete tu espada.
¿verdad? Entonces está esa parte donde el Señor le dice a Pedro, tranquilo, Pedro, no uses la violencia, porque es el Señor el vengador de todas las cosas. Amén. Pero entonces están también aquellos de los que toman los versículos de aquellas personas que estaban en la milicia, aquellos hombres llamados centuriones. Eran generales, eran jefes de ejércitos, ¿verdad? Uno de ellos fue y le pidió al Señor para que el Señor hiciera un milagro en el hijo de él. Un evangelista dice que era el siervo, otro dice que era el hijo. Señor, necesito que obres. El Señor, el centurión le dijo, solo di la palabra. Y el centurión mostró su fe en Dios. Él entendió que el Señor es Dios de cercas y de lejos. Él obra en todos los aspectos. Y el Señor, claro, se maravilló de la fe de este hombre. Entonces hay quienes dicen, el Señor ahí tampoco le dijo nada al centurión. El Señor no le dijo, no, lo que estás haciendo está mal. También están aquellos que dicen de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 10. Cornelio también era centurión. Y también cuando llegó el evangelio, cuando vino Pedro y le predicó el evangelio, la Biblia no dice que él dejó de hacer lo que él estaba haciendo. Él continuó su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Si eso no es, si puedo o no puedo. Surgen muchas controversias y está bien que un creyente vaya al army, vaya y se presente por allá en las guerras y por allá esté en primera fila con un arma. ¿Usted qué cree? A ver, ayúdeme, ¿usted qué piensa? Aquí lo importante, hermanos, saber es las convicciones. La convicción juega un papel muy importante. Amén. La convicción es muy importante para que nosotros podamos tomar decisiones sabias, guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que no podemos encasillar las cosas en bueno y malo. Recuerde que la Biblia habla de lo bueno, de lo que no conviene y de lo malo. Y esto puede caer en el área de lo que no es conveniente. Amén. Porque es distinto cuando alguien ya siendo militar, siendo soldado, siendo policía, conoce el evangelio. Es diferente a alguien que conociendo el evangelio quiere después entrar en esas tareas o en esos trabajos. Es distinto. La convicción entonces juega un papel muy importante para la toma de decisiones. Miren que Pablo nos dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La traducción lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Esta parte que Pablo está explicando tiene que ver con el uso del cuerpo y está hablando de la fornicación. Y él nos está enseñando que el cuerpo es del Señor, no para fornicar, no para adulterar. Entonces él dice, todas las cosas me son lícitas, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, sí. Pero ¿sabes qué? Muchas cosas no te van a convenir hacerlas, porque van a traer consecuencias. Amén. Pero entonces, en ese mismo 1 Corintios, pero el capítulo 10, versículo 23 en adelante, póngale atención a esto.
Vuelve y repite Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Esto es importante que lo sepamos, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahí está otra vez la conciencia. Vuelve y repite el apóstol. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Otra vez la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Por qué está leyendo eso, hermano? Bueno, la primera parte que leímos de Primera de Corintios 6:12, yo diría, hermanos, que es la convicción, aquella convicción que me preocupo es solo por lo mío. Es aquel que tiene convicciones y convicciones firmes, pero que solo mira lo de él, lo que él quiera, lo que a él le interesa, lo que a él le agrada. Yo diría que esa convicción en la que me preocupo por mí mismo. Pero la de Primera de Corintios 10:23 es una convicción, yo diría, más profunda, más madura. Porque ahí ya no solo se involucra mi convicción, ya no se involucra solo lo que a mí me interesa, sino lo que le interesa o lo que le puede beneficiar o afectar a los demás. Esa es una convicción más profunda, más madura, que no todos sabemos sobrellevarla. Amén. Pablo entonces lo que está explicando es eso, que lo que hagamos, lo hagamos plenamente convencidos, sin que violemos lo que la conciencia nos dicta, hermanos. Porque la conciencia Dios la ha colocado en cada ser humano y es aquella que te defiende o te acusa. Es aquella la que te hace sentir como que lo que estás haciendo no está bien. Y cuando la conciencia entonces te está acusando, no hagas, no tomas las decisiones. Porque después te vas a arrepentir. Por eso es tan importante que hagamos caso, que es lo que la conciencia nos dicta. La conciencia me está acusando, entonces no tomen las decisiones. Entonces pongámoslo en esta perspectiva. Si yo voy y me inscribo en el Army, no sé, en alguno de la policía, piense en eso, sus convicciones y su conciencia. A ver, esto que yo voy a decidir me afecta. Y si usted dice, no, a mí no me afecta, yo estoy tranquilo. Ok, segundo paso, ¿le afecta a otros? ¿Seré de mal testimonio para otros? Pregúntese eso. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. No solo vea lo tuyo, ve lo de los demás. Pablo dice, no seas tropiezo ni a los gentiles, ni a Israel, ni a la iglesia. Porque ¿cómo se va a perder un hermano por mis decisiones? En otras palabras, hermanos, estas son decisiones propias. Yo personalmente no veo que sea conveniente que un creyente entre al arma. Personalmente, pero yo no voy a decidir por ustedes, cada uno toma sus decisiones. ¿Se da cuenta? Habrá otro pastor o otros creyentes que dirán lo contrario y yo sé que hay otros que creen distinto, pero esas son las convicciones de ellos. Amén.
Amén, hermanos. ¿Sí me di a entender? No los confundí. Amén. Entonces, esto se aplica para todos los ámbitos de la vida, hermanos. No solo para si entro al Army o no entro al Army, para todo. A ver, esto que estoy haciendo, si mi conciencia me incomoda, pues hágale caso a su conciencia. Amén. Eso le ayudará a tener esas convicciones. Y si usted dice, a mí no me hace daño, pero a mi hermano sí le hace daño, entonces yo no lo hago, es por mi hermano. Amén. Por mi hermano. Eso es lo que Pablo dice. Aquí Pablo está explicando y está hablando es de la carne. Está hablando de que si lo invitan a un lugar a comer, ¿y qué tal que la carne que te van a servir en ese lugar fue sacrificada a los ídolos? ¿Sí ve? Pablo dice, a mí no me hace daño eso porque yo ni en los ídolos creo. Y además yo oro por los alimentos y Dios los santifica. Pero esa es la convicción donde yo pienso en lo mío. Pero ya cuando Pablo piensa en la convicción del otro o en la conciencia débil de otro, porque hay hermanos que van empezando en la fe y todavía muchas cosas no las alcanzan a comprender. Entonces, el que es maduro en Dios piensa en los demás. ¿Me explico? Esto a mí no me hace daño, dice Pablo. Yo puedo comer la carne, a mí no me hace daño. Yo no creo en ídolos y yo oro. Pero si entra un hermano recién convertido y me ve comiendo carne, la conciencia de él le acusará. ¿Por qué? Porque mi hermano de pronto que viene de esas costumbres, su conciencia le va a acusar. Hey, esa carne fue sacrificada a los ídolos. ¿Sí ve? Entonces Pablo dice, si esta carne que me voy a comer le va a afectar a mi hermano, a mí no me hace daño, no me afecta, pero si le afecta a él, mejor no como la carne por mi hermano. ¿Me explico? Cuando usted tome decisiones, hermanos, esto le va a ayudar mucho. Amén. Busque consejo, eso está bien que usted busque consejo, pero nunca busque que otro decida por usted. Además, a nosotros, a los pastores nos han enseñado muchas veces que nosotros no debemos decidir por nadie, hermanos. Hay creyentes que quieren que el pastor les tome las decisiones. Y luego si el pastor toma una decisión equivocada, ¿qué tal y que lo demandan al pastor? Entonces eso no lo han enseñado. Pastores, ustedes no tomen decisiones por otros, aconsejen. Uno aconseja, pero las decisiones las tomamos cada uno. Amén. Entonces, esto, hermanos, es muy interesante. Y perdonen que hice un paréntesis muy grande para explicarles este tema, pero esto seguro les ayudará en cualquier tipo de decisiones que ustedes quieran tomar. Porque esto tiene que ver cuando usted busque un empleo. A ver, este empleo me van a pagar muy bien, pero eso va a afectar. Te va a afectar a ti tu testimonio o afectará la conciencia débil de otro hermano. Yo ya les he contado ese testimonio, hermanos, de hace muchos años, que cuando me pagaron una vez un cheque, yo iba y cambiaba ese cheque en una licorería, siendo yo diácono de aquí de la iglesia. ¿Sí ve? Entonces yo, ¿por qué en la licorería? Porque en el banco no me lo cambiaban. Yo iba a la licorería y ahí me cambiaban el cheque y no me cobraban. Pero no compraba cervezas, ni vino, ni nada. Cambiaba el cheque solamente y listo. Resulta que alguien me vio entrar a la licorería y le dijeron al pastor. Y el pastor vino y me dijo, hermano, que usted entró a una licorería. Sí, hermano. Y yo le expliqué, no, hermano, pero yo no compré, no, yo eso quedó atrás. Fui a cambiar el cheque.
él me aconsejó, hermano, yo sé que a usted el Señor lo cambió y usted está firme y no volverá allá, pero hay otros que les puede afectar. Así es que le aconsejo que piense y busque otro lugar mejor para cambiar el cheque. Ese es un ejemplo, como puede haber otros muchos, de la convicción. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué es la batalla del Armagedón? La batalla del Armagedón es una de las últimas batallas. Esta batalla del Armagedón es la batalla previa a el milenio. Lo que acá nos enseña, hermanos, es que se reunirán las naciones contra Israel. Mire que la Biblia nos enseña que el río Éufrates, el gran río Éufrates, se secará, porque eso dará paso a que lleguen los ejércitos. Es decir, van a rodear a Israel con la intención de destruirlo. Recuerde que toda la vida el diablo es el primer antisemita, antijudío. Él odia y detesta a los judíos como hay mucha gente en el mundo. Acá intentará entonces querer destruir en su totalidad al pueblo de Israel. Es interesante, hermanos, que cómo tantos ejércitos se reúnen para tratar de destruir un pequeño país con un ejército pequeño. Escuchaba y bueno, no sé, escuchaba respecto a la guerra de los 6 días, donde no recuerdo qué ejércitos rodearon a Israel, quisieron destruir a Israel. Israel contaba con armamento bastante pobre, antiguo. Dice la historia que Israel, los tanques de guerra que Israel tenía eran unos tanques de guerra muy antiguos, que los ingleses les habían heredado, les habían dejado. Imagínense con ese tipo de armamento querer destruir a ejércitos potentes, numerosos, con tremendo armamento, imposible. Entonces rodean a Israel, a aviones en Jerusalén. Es decir, poblaron por arriba y a los alrededores de Israel para destruirlo. Dice, hermanos, la historia, y mire qué bonito. Dice que empezó la guerra y por supuesto Israel llevaba las de perder, lo iban a arrasar. Pero entonces dicen que una lucecita en el cielo, que nunca supieron qué fue, pero que una lucecita estaba derribando los aviones arriba y destruyendo a lo de abajo. A tal punto que los enemigos tuvieron que pedir clemencia allá, porque si no nos van a destruir. La gente, secularmente hablando, no sabe qué pasó, pero nosotros sí sabemos qué pasó. Sí sabemos quién cuida a su pueblo, quién protege a su pueblo. Y aquel que se mete con Israel, se mete con la niña de los ojos del Señor. Y qué interesante es ver, hermanos, cómo Israel ha sobrevivido a tantos ataques. Hoy en día, y toda esta historia bíblica y al final en Apocalipsis, es el centro de la historia. Porque todo esto que estamos hablando de lo que sucede, hermanos, en el Apocalipsis, se centra en Israel. Entonces, esta guerra del Armagedón será la reunión entonces de los reyes, serán los presidentes o más bien enviarán a los generales y a sus ejércitos. Dice entonces que 3 espíritus salieron de la boca del dragón, de la bestia,
y del falso profeta. ¿Se da cuenta? Son demonios entonces que influencian a los presidentes o los reyes que se mencionan aquí. Por eso en cada estado o en cada país hay demonios o espíritus poderosos que están influenciando al mal. Acá no será la excepción. Recordemos que para este tiempo la gran tribulación estará en su etapa peor de la historia. Destrucción a todos los niveles. Recuerde que ya la iglesia no está, la iglesia está con el Señor. Ya no está el Espíritu Santo. Demonios ahora se manifiestan y hacen las cosas que siempre han querido hacer, porque Satanás es padre de mentira y Satanás siempre, la Biblia lo describe como el que vino a robar, matar y destruir. Entonces, estos espíritus de los que habla acá son aquellos que influencian a los presidentes, a los gobernantes. He ahí la importancia de que Pablo nos anima que oremos por los que están en eminencia, porque ellos son influenciados. Por eso la iglesia debe de estar orando para que Dios los ayude, Dios les dé sabiduría en todos los aspectos, para que Dios los ayude y Dios los guíe. Entonces, todo esto tendrá que ver con la influencia satánica. Esto del Armagedón, entonces, Joel 3, 2 y del 9 al 13, eso usted lo lee en casa. Desde aquel tiempo es profetizado respecto a lo que sucederá en esa penúltima batalla del Armagedón. Zacarías 14 también nos habla de esa batalla. Entonces, rodearán a Israel, pero aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá el Señor en defensa de su pueblo. Amén. Como todo el tiempo lo ha hecho el Señor. El defensor de aquellos que no pueden, de los débiles. Por eso mire que dice allá en Joel, hablando de esa batalla, diga el débil, fuerte soy. Es decir, yo reconozco que soy débil, pero mi fortaleza viene de lo alto, porque hay uno que me hace fuerte. Yo no puedo, pero Él sí puede. Amén. Entonces, en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 11, esto es parte de la batalla del Armagedón. ¿Cómo termina esa batalla? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Parece una película, hermano, que termina con un final feliz. Aleluya. Porque aparecerá el Señor de la gloria, aquel que todo lo puede obrar. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes fuertes,
carnes de caballos, sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Recuerde que la bestia es el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así es que tratarán de destruir a Israel, pero entonces el Señor aparecerá con su ejército y peleará y vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y sabe qué? El Señor nunca ha perdido. Él está invicto y permanecerá invicto. Amén. Porque Él es el vencedor por excelencia. Aleluya. Después de este evento, hermanos, de destrucción, y se habla una cantidad de terrores, los profetas hablan de todo esto, de lo que sucederá en ese tiempo. Entonces, ya que termine esta etapa, entonces el Señor vendrá y reinaremos con Él 1000 años en la tierra. Eso la Biblia lo llama el milenio. Y ese es el tema del que trataremos en el próximo estudio. Amén. Después entonces que termine, recuerde que antes del milenio entonces Satanás será atado por 1000 años. Entonces ahí vamos a aprender y vamos a ver que no todo es culpa del diablo, como todos siempre le echan la culpa al diablo. Tiene mucha culpa, pero ahí vamos a ver en el tiempo del milenio cómo la raíz del problema de toda la humanidad, siempre el primer problema es el pecado. Amén. Entonces dice la Biblia que entonces en el milenio, ya después que Satanás sea soltado, vendrá entonces la última guerra y batalla. De eso hablaremos para la próxima. También no habla mucho, simplemente habla de que el Señor, entonces ahí sí, asunto acabado, y destruirá por completo ya al enemigo de nuestras almas. Amén. Así es que Apocalipsis, hermano, es un libro de esperanza para el pueblo del Señor. Aleluya. Usted no se aterre, no se asuste, más bien conságrese al Señor, prepárese. Porque, hermanos, cosas grandes y gloriosas tiene el Señor para su pueblo. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias al Señor y pedirle